Hoy es jueves, un jueves maravilloso donde continuaremos en este proceso que estamos llevando junto a nuestro querido y muy sentido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Hoy hablaremos de un tema muy especial, un tema que seguramente es de mucha claridad, nos va a dar mucha claridad en relación a lo que estamos desarrollando, lo que estamos aprendiendo, a eso que estamos experimentando, porque hablaremos de esas diferencias que existen entre la religiosidad y la espiritualidad. Para hablar de ello, nuestro invitado de casa, nuestro querido Gonzalo. Gonzalo, un abrazo, muchísimas gracias. Como siempre le digo, a nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por todo ese compartir que viene haciendo con nosotros ya hace casi 3 meses, ¿no? O algo más. Pues casi, sí. No llevo la cuenta exacta, pero casi, sí. Sí, ya vamos como el encuentro número 14. Eso quiere decir que han pasado muchos 14 jueves. semanas. Sí. Gonzalo, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cómo podemos establecer? Porque a veces hay una pregunta, o siento yo que puede darse en el ser humano una confusión, cuando podemos intercambiar conceptos de manera errónea de lo que significa ser espiritual a ser religioso. ¿Es lo mismo o es diferente? Vamos a ver, es a la vez lo mismo y a la vez diferente, ¿no? Y esta es la dificultad de la respuesta, ¿no? Sí. Porque vamos a ver, la espiritualidad es la base de todas las religiones, ¿no? Eso es así. Recuerdo que un místico sufí muy famoso decía, el amor está en todas las religiones, pero el amor no tiene religión, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que distinguir, hay matices y diferencias entre la espiritualidad y la religión, y bueno, pues es bueno aclararlas, ¿no? Yo creo que eso siempre nos hace bien porque distinguimos mejor en la mente una cosa de la otra, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver. Una religión normalmente tiene como 3 o 4 componentes, ¿no? Una religión, por un lado, suele tener lo que llaman su fe, ¿no? Que yo prefiero llamarlo su sistema de creencias, ¿verdad? Porque, Ok. claro, para mí la palabra fe significa más confianza en Dios, ¿no? Más que sistema de creencias concreto, ¿no? Pero bueno, muchas veces la palabra fe también se usa en sustitución, ¿verdad?, de lo que nosotros llamamos un sistema de creencias, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, si tú eres católico, pues tú crees en el pecado original, Sí. crees que existe el cielo y el infierno, no sé, crees que la Virgen es virgen y que Jesús o que Cristo es Dios hecho hombre, ¿no? Bueno, pues ese, por ejemplo, no, bueno, y crees otras muchas cosas más, pero digamos, por ponerte un ejemplo de alguna de las creencias de una religión que es conocida a todos nosotros porque nos hemos criado en ella, que es la católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la religión siempre empieza por tener un sistema de creencias y entonces las personas que siguen a esa religión pues adoptan o aceptan ese sistema Sí. de creencias, ¿no? Luego la religión suele tener también sus reglas morales específicas, ¿no? Y bueno, pues las reglas morales a lo mejor pues del cristianismo o del catolicismo son en algunos puntos diferentes a los musulmanes o a los judíos o a otros tipos de religiones, ¿no? Digamos, las reglas morales suelen ser la segunda pata, ¿no?, que suele tener una religión. Y además, la tercera pata que suelen tener las religiones, además del sistema de creencias y las reglas morales, pues son, digamos, los ritos o las prácticas espirituales propias de esa religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el catolicismo pues tiene sus sacramentos, los musulmanes pues tienen otras prácticas, ¿no?, que son Sí. distintas, o los musulmanes pues ayunan en Ramadán y los católicos ayunan en Viernes Santo Sí. o en los viernes de Cuaresma, ¿no? Y los judíos pues tienen otras ceremonias o otros ritos o otras prácticas, ¿no? Por lo tanto, una religión al menos siempre cuenta con esas 3 patas, ¿no?, que son el sistema de creencias propio de esa religión, Las las reglas reglas morales morales, propias de esa religión y las prácticas los ritos, sí. espirituales o mandamientos o ritos
propios de esa religión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, fíjate que la religión tiene un problema y es que es separativa. O sea, separativa ¿en qué sentido, no? Cuando yo digo yo soy católico, pues lo que estoy diciendo es que yo no soy musulmán, o no soy judío, o no soy budista, soy católico. Y eso lo que significa es que yo creo, adopto en mí el sistema de creencias católico y las reglas morales católicas y las prácticas religiosas o ritos católicos, ¿verdad? Entonces, claro, si soy un católico, pues no puedo tener 7 mujeres. Si soy musulmán, pues puedo tener 7 mujeres. Si soy judío, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una de las cuestiones, ¿no?, que me preocupa a mí de la religión en este momento es que muchas veces, en vez de conseguir unirnos a todos en el amor, pues ha conseguido separarnos, ¿no?, en distintos sistemas de creencias, lo cual a lo largo de la historia, como tú sabes, ha provocado pues muchos conflictos, incluso guerra, sigue, sí, etcétera, ¿no? sigue dándose ahora. Claro, y eso, ¿cómo puede estar eso correcto, ¿no?, en el amor, ¿no? Sin embargo, la espiritualidad es unitiva, ¿ves? No hay una espiritualidad distinta para un católico que para un musulmán, que para un judío, ¿no? Porque la espiritualidad es la unión con Dios, ¿verdad? Y la unión con la realidad, que es la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, sí hay diferencias entre la religión y la espiritualidad. Otra diferencia que me gustaría, si me permites apuntar, es que digamos, la religión suele ser más traductora de la realidad, ¿no? Para una persona. O sea, tú crees esto, cree aquello, haz esto, haz aquello, y tu ego mejorará y te salvarás, ¿ok? Pero la religión en sí misma, al menos como la hemos conocido en los últimos miles de años, sobre todo las occidentales, no buscan tanto la trascendencia del ego, sino la perfección del ego. O sea, Percepción. perfección. Perfección, O sea, exacto, que aumentes en virtud, que tengas un buen comportamiento y de alguna manera la religión sirve, digamos, de base o de consuelo, ¿verdad?, a un ego que cada vez tiene que estar más perfeccionado. La espiritualidad es más exigente, ¿verdad? Porque la espiritualidad, en mi opinión, lo que te lleva o te aconseja es no solo a perfeccionar el ego, sino a trascenderlo, a que ya no haya un ego. O sea, de alguna manera la espiritualidad supone la muerte del creyente. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, no se trata de creer esto o creer aquello o hacer esto o hacer lo otro, sino unirte a Dios y aceptar la realidad. Eso que acaba de decir Gonzalo, perdón que me devuelva un segundo, claro, es muy importante. Claro. Porque cuando usted habla de la muerte del creyente, estamos diciendo, nosotros vamos a un culto, a cualquier religión, sí, claro, entramos y decimos yo soy católico, yo soy cristiano, nos etiquetamos. Exacto. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos realmente viviendo una espiritualidad. Cuando usted dice la muerte del creyente significa pasar de la creencia a la vivencia. Claro, porque la religión es más una creencia. Yo creo en Dios, conceptúo a Dios de esta o de otra manera, que es como lo conceptúa mi religión, ¿no? Pero la espiritualidad lo que busca es sentir la presencia de Dios, ¿no? Entonces, digamos que es muy diferente en ese sentido, ¿no? Claro, que el problema que tenemos es que yo siempre respeto mucho todas las religiones, ¿verdad? Porque las religiones han cumplido un papel muy importante en la humanidad, ¿no? Es verdad que a veces han provocado guerras y conflictos y esas cosas que todos conocemos, pero también es verdad que han servido de pegamento de la sociedad, de poner unas reglas de conducta, ¿verdad? Porque si no esto sería la jungla, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la religión siempre ha jugado y sigue jugando un papel muy importante en la humanidad, ¿verdad? Sobre todo para las personas de nivel de conciencia medio, ¿verdad? Porque las personas de nivel de conciencia bajo ni siguen religiones, ni espiritualidades, ni nada, ¿no?
pero las de nivel de conciencia medio, pues claro, como ellos no, de alguna manera no van a experimentar directamente la espiritualidad elevada, pues la religión les da pues eso, unas reglas para vivir, una certeza de cosmovisión, ¿no? Una serie de cosas que apaciguan y consuelan al ego y le ordenan de alguna manera Sí, y además le ayudan a mejorarse. Pero claro, las religiones, para las personas que tienen un nivel de conciencia ya más elevado, pueden ser limitativas. Tú fíjate que claro, a lo largo de la historia tenemos suficientes casos donde las personas de mayor desarrollo espiritual dentro de cada una de las religiones han tenido problemas con la estructura organizada de la religión, ¿no? claro. Oye, por ejemplo, no sé, por poner algún ejemplo, Meister Eckhart, ¿no? Ya sabes que yo considero a Meister Eckhart como quizá el místico más avanzado que hemos tenido en Occidente a lo largo de la historia, pero tuvo sus problemas con la Iglesia Católica en Claro. su momento. Pues claro, a un místico es más difícil meterle en un cajón, ¿no? Y que siga unas reglas. Sí, Claro, el místico ve directamente lo que sí, es, claro, y por lo tanto, pues expresa lo que percibe, pero eso puede ser un poco amenazante o confrontante, ¿verdad? Para las religiones organizadas que necesitan que todo el mundo de alguna manera se meta en sí. un cajón, ¿verdad? En su sistema de creencias, porque es más controlable, ¿no? Anthony Mientras de Melo, Gonzalo. Claro, por ejemplo, un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo. Claro, Anthony de Melo no hay quien, Wow. claro, no hay quien, ninguna religión lo va a controlar porque él ya ha visto directamente, ¿no? Sí, Claro, Anthony de Melo, como tú sabes, es un sacerdote católico, jesuita, sí, jesuita. claro, pero que vivió en la India pues muchos años de su vida, que tuvo una iluminación espiritual y que, claro, Anthony de Melo ya es muy difícil ponerle una etiqueta porque el amor no es católico o musulmán o judío, el amor es el amor. Y por lo tanto, si le vamos poniendo etiquetas, limitaciones, reglas, bueno, pues eso está muy bien en el mundo del dualismo, ¿verdad? Porque, claro, mientras tú estás en Sí, el dualismo, pues la religión puede tener sentido, ¿no? El bien, el mal, el tal, el cual, ¿no? Pero claro, cuando ya has trascendido el dualismo, pues realmente a un místico de alto nivel de desarrollo, si le preguntas si es budista o católico o lo que sea, te dirá que no, que él no se pone etiquetas, o sea, sí, que él es amor y que está unido con Dios, ¿no? Fíjate que hace poco estaba yo leyendo un libro de Thomas Merton, que fue un místico cristiano muy conocido, ¿no? Que ha escrito varios libros, también era un monje benedictino, creo, ¿no? Pero no estoy muy seguro de la orden que era, ¿no? Y fíjate que cuando él hablaba, por ejemplo, de sí, San Juan de la Cruz o de Teresa de Ávila, sí, ¿verdad? Él decía, Teresa de Ávila es antes cristiana que mística, mientras que San Juan de la Cruz es primero místico y luego cristiano. Claro, él se refería a que una vez que los niveles de misticismo van avanzando, pues claro, tú eres místico antes que cristiano, o musulmán, o judío, o budista, o lo que sea, ¿no? sí, Porque, insisto, el amor es el amor y no tiene diferencias, ni separaciones, ni nada. Y luego otro de los problemas, en mi opinión, que tienen las religiones, sobre todo las occidentales, que tienden a ser más sí, dogmáticas, ¿no? Es que, claro, el judaísmo o o el catolicismo o el islam, ¿no? Claro, tienen su cosmovisión propia, ¿no? Y claro, el problema de la cosmovisión es que todo dogma es un concepto, por definición. Y todo lo que sea un concepto mental, también por definición, es provisional siempre en su significado y en su valor, ¿verdad? Claro, porque los conceptos van avanzando. Te pongo un ejemplo tonto. Durante 2000 años la Iglesia Católica pues ha explicado el pecado original como lo ha explicado, ¿no? sí, Pero en los últimos 100 años pues se han producido avances en la ciencia y entonces pues hemos conocido mejor que, bueno, pues que el hombre viene del Homo sapiens, que tuvo varias ramas, que los neandertales, que se extinguieron, que no sé qué. Y entonces, claro,
sabemos cómo ha evolucionado el hombre, ¿no? Y claro, evidentemente no somos hijos de una sola pareja, porque además si lo fuéramos, Sí, pues sería difícil tener distintas razas, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro. claro, Esa es un razonamiento perfectamente lógico. lógico. Claro. Otra pregunta es que, claro, también la ciencia ha ido avanzando en su comprensión de la evolución de la conciencia, ¿no? Claro. Entonces, claro, las religiones occidentales no han comprendido la evolución de la conciencia tan bien como lo han comprendido las orientales, ¿verdad? Y entonces el problema es que tú sabes que en la evolución de la conciencia se evoluciona desde lo prepersonal o preegoico, por ejemplo, un animal, un perro, ¿verdad? Que no tiene ego todavía, o sea que Sí. no, bien, porque no tiene mente racional, a lo egoico, ¿verdad? O sea, de lo prepersonal a lo personal, que es lo mismo que decir de lo preegoico a lo egoico, para luego llegar a lo transpersonal o transegoico, ¿no? Entonces, claro, lo que no se produce nunca es que en la evolución de la conciencia es que un ser que haya llegado ya al nivel transegoico vuelva a retroceder al preegoico, Ok. ¿verdad? O sea, Haya eso una no, involución. claro, eso no se da, ¿no? Y sobre todo, lo que no se da jamás es un estado de conciencia transegoico sin tecnología. Claro, Sin tecnología. claro, claro, claro. O sea, tú ves que la tecnología se empieza a desarrollar en la etapa de evolución de la Sí. conciencia que llamamos personal o egoica, que es cuando se desarrolla el neocórtex, ¿verdad? Pero cuando se llega a lo místico, no es que rechacemos o quitemos de en medio lo anterior, lo incluimos y lo trascendemos. Luego, por lo tanto, no se puede tener un estado de conciencia, digamos, místico que no vaya ligado a un determinado grado de tecnología. No sé si me explico. Eso lo saben los expertos de la evolución de la conciencia. Por lo tanto, si seguimos explicando el pecado original como se ha explicado hasta ahora, pues nos pasará como a Galileo, como con Galileo, ¿no? Que alguien Sí. levantará la mano y diga, usted, por favor, o sea, lo que usted no puede ir es en contra de la ciencia. No sé si me explico, ¿no? Sí. Fíjate si esto es verdad, que esto lo vengo yo diciendo hace tiempo, ¿no? Pero para mi sorpresa, el que es ahora prefecto de la Congregación de la Fe en la Iglesia Católica, que es un cardenal, el número 3 de la Iglesia, que además es un hombre aparentemente, por todo lo que yo he escuchado y oído, pues Sí. extremadamente capaz y serio intelectualmente y vamos, y un hombre muy admirado, ¿no? En todos los sitios, pues acaba de escribir un libro sobre el pecado original donde dice lo que yo te estoy diciendo, ¿sabes? Que ya no podemos explicarlo así, ¿no? Entonces, el peligro que tiene todo dogma, ¿verdad? O todo sistema de creencias es que puede resultar falso después, ¿no? Cuando la humanidad Claro. vaya, claro, Evolucionando. Claro, vamos evolucionando y evolucionando. claro. Sí. Oye, en la época de Galileo, ¿por qué se le condenó a Galileo? Coño, porque todos pensaban que la Tierra era el centro del universo, que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y que nosotros éramos el centro de la creación. Y sobre esas ideas o sobre esa manera de pensar, pues estaba construido todo el dogma católico, ¿no? Claro, si ahora te viene un tío y te dice, no, no, un momento, que no es así, ¿eh? Que nosotros damos vueltas alrededor del Sol y que hay otras estrellas por ahí y que a lo mejor hay más planetas, uff, vaya lío, porque entonces ya se pone en cuestión toda la filosofía que se había construido sobre una idea anterior distinta, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy peligroso para las Sí. religiones definir la realidad de esa forma, porque antes o después pueden ser tener que tirarse a la basura esa definición, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, en la espiritualidad eso no ocurre, porque la espiritualidad no depende de creencias, sino de una experiencia, de una Claro. verificación, ¿verdad? Esa Y es la, la gran diferencia, ¿no, Gonzalo? sin duda, eso y que es unitiva. Sí. Mientras que las religiones pueden ser separativas porque cada una tiene su sistema de creencias diferente. Entonces yo te pregunto, si la verdad es una, ¿cómo es que tenemos tantas religiones? ¿Tienen que estar equivocadas todas en algo por definición?
porque si no coincidirían en su cosmovisión y en sus consejos de prácticas espirituales y en sus ritos, ¿no? Porque claro que todos los ritos religiosos son buenos y todos nos ayudan a elevar la energía, pero fíjate lo que dice el propio fundador de nuestra religión católica, que es Jesucristo, aunque fíjate, a mí no me gusta decir que Jesucristo fundó una religión, porque no lo hizo. Yo creo que Jesucristo lo que fundó es una iglesia, que es distinto, no la que tenemos ahora, pero la que deberíamos tener. Sí. Entonces, Jesucristo dice en el Evangelio, dice, no todos los que dicen Señor, Señor, esto es muy importante, no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que rezan o tienen práctica espiritual o lo que sea, encontrarán el reino, que es lo mismo que decir se iluminarán, es la misma idea, ¿vale? Sino todos los que hacen la voluntad del Padre. Todos los que hacen la voluntad del Padre. Claro, por lo tanto Jesús dice, oye, yo no te digo que no reces, que no practiques, que no vayas a los ritos, no, porque Jesús, pero nos dice, no te olvides de que eso no te va a llevar al puerto final si no eres capaz de aceptar la voluntad del Padre. Y dice más Jesús, dice en el Evangelio, no vayas al templo sin haber arreglado antes tu vida con tus hermanos. Wow. No sé si me explico, ¿no? Con lo cual pone el rito y en el sitio que lo debe poner, en algo que es un medio pero no un fin. Y las religiones a veces han convertido ciertos ritos en fines más que en medios. Y ahí está el error. No sé, mi opinión. Claro, mi opinión, no, y lo veo, bueno. Mi humilde opinión. No, y una opinión que tiene mucha sabiduría, Gonzalo, porque lo que nosotros estamos viendo hoy, y lo digo también con un profundo respeto, porque simplemente se trata de hacer claridad, de reflexionar, es que ha habido también de parte de la religión, Gonzalo, una carga emocional muy fuerte sobre la vida de todos los seres humanos. La condición de pecado, la condición de infierno, ¿no? Todo esto que nosotros vemos permanentemente, donde el dogma a través del miedo, siento yo que se ha querido formar, educar en nombre del amor, y eso como que no cuadra. O sea, no puede cuadrar, ¿no? Es que verás, fíjate, esto es muy importante entenderlo. Lo contrario al amor no es el odio. El odio es lo contrario al cariño, claro, tú lo has dicho. Lo contrario al amor es el miedo, ¿verdad? Y entonces, claro, si en la práctica del amor nos meten de alguna manera el miedo por medio, no son conscientes del problema que están creando. Lo que pasa es que yo también en esto animaría a la gente a que tampoco sea agresiva con las religiones. No, ¿sabes? Pero te lo digo porque, vamos a ver, hay un refrán de la filosofía que nadie puede pensar fuera de su contexto, ¿no? El problema que tienen muchas religiones occidentales es que todas esas formas de pensar que definieron toda esta cosmovisión y todos estos dogmas, es que tienen más de 1000 años de antigüedad. Claro, y luego por no cambiar el dogma o por no ir evolucionando a tiempo, pues nos hemos quedado enquistados, de alguna manera, en unas formas de pensar sobre la realidad que hoy en día, pues, producen alergia a los chicos jóvenes, tecnológicos, avanzados. Pues claro, una vez que has comprendido la física cuántica, la evolución de la consciencia, qué es la espiritualidad, la existencia de las leyes, los niveles de consciencia, pues claro, todo hay que explicarlo de forma distinta, ¿no? Hasta, por ejemplo, la moralidad, porque claro, ¿qué nos dice el Evangelio sobre la moral? Pues el Evangelio sobre la moral nos dice, al que le doy 1, le pediré por 1. Y al que le doy 5 por 5 y al 10 por 10. Claro, tener la misma regla moral, por ejemplo, para Teresa de Calcuta que para Pablo Escobar, pues no tiene mucho sentido. Es como si yo exigiera a mi nieto de 3 años pues comportarse y saber tanto y vivir como pues mi hijo de 40. No sé si me explico. Es que no es posible, ¿no? Y por lo tanto, pues mi nieto tiene que jugar la plastilina en párvulos y mi hijo está dirigiendo una empresa muy grande. O sea, son cosas... Claro. Ahora, cuando mi nieto tenga la edad de mi hijo, pues ya veremos que igual de los dos es mejor. Claro. Pero hoy por hoy,
mi nieto tengo que tener con él unas reglas de comportamiento y con mi Sí. hijo otras, ¿no? Gonzalo, no sé si, Sí, si usted esté de acuerdo conmigo, porque me sí, encanta que lo aclare, que lo corrija. Yo voy sí, sí, aportando lo que va llegando a mi mente. Cuando aparece el miedo, aparece también, pues nadie se defiende de lo que no tiene miedo, claro, ¿cierto? Cuando claro, aparece el miedo, aparece la defensa. Cuando claro, aparece la defensa, aparece el fanatismo. Cuando claro, aparece el fanatismo, aparece la sordera. claro. Entonces, cuando yo escucho algo, lo digo por una razón. Hace unos Mm, días atrás, una señora muy linda escribe en alguno de los videos que publicamos en el canal, ¿este canal es católico? Entonces yo le respondo, si se siente bien, quédese. Si claro. no se siente bien, la comprendo, pero Mm, no deje que sus creencias la gobiernen. ¿Cómo se siente con lo que está escuchando? Porque resulta que una persona está escuchando lo que los dos estamos conversando y dice, no, 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 yo soy católico y los católicos no creemos, porque así lo escucho frecuentemente, mm, nosotros no creemos en que exista tal y tal y tal cosa. claro. Entonces, todo eso que ha venido dándose a lo largo de la historia, una formación a través del miedo, un dogma a través del temor, nos ha convertido en defensores de algo que ni sabemos que estamos defendiendo, ¿no? Porque yo creo que defender a Dios es como imposible, ¿no? Claro, si es que no Cuando necesita, el amor no necesita defensa. no necesita defensa, pero nosotros sentimos, porque Sí, los seres humanos en medio de ese deseo de querer ser, se toma el camino equivocado y entonces ahora ya no quiero escuchar más que lo que dice Pedro o Juan. ya, claro, el problema que eso tiene, eso creo que se llama endogamia, ¿no? Claro, ¿cómo voy a aprender algo nuevo si siempre estoy escuchando lo mismo, ¿no? Entonces, eso es así, joder. Vamos a ver, el problema del fanatismo, ¿verdad? Es la rigidez mental, ¿verdad? Y claro, la rigidez mental tiende a proteger el conocimiento, no a mejorarlo. Claro. ¿Me explico? Proteger, a Claro, defender. claro, defender, que es lo que tú decías. Pero fíjate, siempre que yo entro en defensa, entro en separación, Sí, sin darme cuenta, ¿verdad? Pero es así. O sea, tú no puedes defender nada sin separarlo de otra cosa, ¿no? Que es la que en teoría lo ataca, ¿no? Entonces, yo creo que el amor, cuando estás en amor, no estás en defensa, porque cuando estás en amor lo que estás es en respeto, que es distinto, wow. claro. Ha dicho ¿Ves? muchas cosas maravillosas siempre, pero acaba de decir dos, tres que son maravillosas, Gonzalo. Me alegro, hijo. No, esto, cuando nosotros entramos en defensa, entramos en separación, es decir, Claro, en lugar de unirnos, nos nos separamos, aislamos. claro, nos separamos del otro, ¿verdad? Pero el otro es mi hermano, Claro, porque el padre de su alma es el mismo que el padre de la mía. Y el otro tiene la libertad que Dios le ha dado y el derecho a pensar como quiera y a escuchar lo que quiera y a crecer, me explico, como todo el mundo. Entonces, el amor no ataca ni defiende, eso nunca es amor, eso es imposición egoica. sí. ¿Eh? El amor enseña y respeta, es muy distinto. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, yo recomiendo, en fin, es decir, creo que el fanatismo es siempre un problema, siempre. Porque incluso si tú Sí, estuvieras 100% en la verdad de lo que defiendes, que eso es discutible, ¿verdad? Pero incluso si lo estuvieras, siendo fanático te saldrías del amor, porque entrarías en rigidez mental. claro, Y eso es una cuestión totalmente egoica. claro. Y además, eso iba a decir Gonzalo, además entra el ego en juego, Claro, ¿no? A darse un pulso como lo hacen aquellos que están generando este tipo de claro. ejercicio desde el punto de vista egoico. Y claro, ahí ¿No? al final el amor no entra. Claro, mi religión o mi creencia es mejor que la tuya. Claro, Claro, pero además es una creencia que yo no he verificado, porque si no ya no sería creencia, sería verificación, ¿no? Entonces, atreverse a decir que algo que yo creo pero que todavía no he verificado es mejor que lo que cree otro,
pues es un poco egoico, ¿no? Vamos a ver, y sobre todo es que tenemos una vara de medir, que es la que el propio Jesucristo nos ha proporcionado o nos ha sugerido, ¿no? Y esa vara son los frutos. Por los frutos los conoceréis, las ideas, los profetas, tal, ¿no? Entonces yo me pregunto, cuando yo tengo miedo y estoy pensando en el infierno, ¿eso qué fruto me da? Sí. O cuando yo pienso, yo estoy en la absoluta verdad y el de otra religión está equivocado en todo, ¿eso qué fruto me da? ¿O nos da? Sí. ¿Me explico? Entonces, tenemos que observar los frutos, o sea, no podemos creer en algo sin evaluar los frutos que produce creer de esa manera. Sí. ¿Explico? Entonces, por ejemplo, cuando yo era un niño y creía en el pecado original, como me lo habían explicado en la religión, eso no me producía buen fruto. Sí. No sé si me... O sea, no, o Sí. sea, que yo soy un pecador de nacimiento, que... Mire usted, yo soy un hijo de Dios, en evolución, en desarrollo, y claro que voy a cometer muchos errores, y claro que tengo mucho que crecer y que aprender, y mucho ego que trascender. Todo eso es cierto, pero soy hijo de Dios, de ahí me viene mi dignidad. Sí. Y sé que todo eso va a acabar ocurriendo a su debido momento, ¿no? Y por lo tanto, no es que yo tenga que salvarme, ¿de qué? Lo que tengo que es evolucionar mi conciencia, y esa es la salvación. Pero si es que nos lo dice nuestro propio maestro, que luego no sé cómo hemos construido. O sea, Sí. nuestro maestro dice, vosotros dedicaros a encontrar el reino interior, que todo lo demás ocurrirá por añadidura, es decir, por leyes universales. ¿Me explico? Y Sí. claro, no le hemos hecho ni caso. Sí, siempre ha aparecido a lo largo de muchas conversaciones que hemos tenido, Gonzalo, la frase, por su fruto los conoceréis. Claro, Qué es que es tan importantísimo. importante, fundamental. Eso es como cuando lo llevábamos nosotros al plano empresarial, Gonzalo, que un día hablábamos de eso. Al final siempre miramos nosotros los resultados, los balances para saber si Claro. vamos bien o vamos mal. Lo mismo sucede en la vida de nosotros en el mundo espiritual. Saber cuáles son los resultados producto de las creencias que estamos teniendo, sufrimiento o paz y amor. Claro, es que es así de sencillo y así es como deberíamos evolucionar. Perdón, así es como deberíamos evaluar el sistema de creencias, ¿no? Entonces, claro, cuando tú me has hablado antes del pecado, primero, eh, los evangelios se escribieron, como tú sabes, en griego, al menos 3 de ellos, ¿no? Y la palabra en griego en el evangelio, cuando hablan del Sí. pecado, es lo que en inglés fallar el objetivo. Errar. Errar, fallar el objetivo. O sea, Errar, claro. pero claro, luego alguien dijo que el pecado era una ofensa a Dios. Pero vamos a ver, si Dios fuera ofendible, Sí, Dios no podría ser Dios. O sea, claro. tú solo te ofendes en el ego. O sea, Sí, ¿cómo me vas a decir? Claro, habían creado un concepto de Dios antropomórfico, ¿no? Que un Dios que se pone contento o triste, que se ofende, sí, que tiene emociones, que tiene sentimientos. Digo, coño, pues esos son los seres humanos, eso no es Dios. sí, No sé si explico, Dios es amor. El amor no tiene nada que ver con el sentimiento, el amor es inofendible. O sea, perdóname, no hace falta ser Dios. Teresa de Calcuta o Gandhi, o no te digo Ramana Maharshi, o cualquier místico es inofendible. ¿Cómo le vas a ofender si ya no tiene ego? cierto. Yo, Cierto, yo hice un video, Gonzalo, hace un tiempo atrás, por ahí debe estar, que se llamaba Si Dios tuviera ego. claro, has visto. Usted se imagina uno diciéndole, Señor, mira, y que Dios le diga a uno, pues yo ya lo dije la vez pasada, ahora jódase solo. Claro, claro. Eso no es posible, No. porque vemos un Dios como nos vemos a nosotros. Quiere decir que no hemos entendido realmente quién es. Mira, en eso los orientales tienen más razón que los occidentales, porque a veces hay confusión con esto, ¿no? Porque Sí, se dice, hombre, es que los budistas no creen en Dios, ¿no? No, eso no es cierto. Los budistas creen en un origen, en una causa principal, ¿no? Lo que pasa que lo que dicen los budistas es no decimos nada acerca de Dios porque intentar investigar a Dios con la mente es inútil. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, usted haga el camino.
pero claro, haga el camino contemplativo, Sí, desarrolle los ojos. Claro, el sí, gran defecto, en mi opinión, humilde opinión y dicho con todo respeto, pero el gran defecto de las religiones occidentales es que han hecho demasiada teología desde la mente. O sea, han usado el ojo equivocado. Ya sabes que hay 3 ojos, hemos hablado de esto, para conocer la sí, realidad: el ojo de la ciencia, el ojo de la razón y el ojo de la contemplación, ¿verdad? sí, Cuando tú investigas a Dios, tienes que partir del ojo de la contemplación. No puedes partir del ojo de la mente, ¿vale? Y claro, porque si no cometemos errores categoriales, por ejemplo, con lo de Galileo. Oiga usted, nuestra creencia dice, y Galileo dice, pero el telescopio dice otra cosa. ¿Ves? sí, Lo que claro. pasa que, claro, lo que pasa es que para decidir si la Tierra gira alrededor del Sol o no, no se puede hacer con la razón solo, hay que mirar por el telescopio, hay que usar los ojos de la ciencia. ¿Ok? Bueno, pues los teólogos, en mi opinión, han cometido el error de intentar investigar sobre Dios o con los ojos de la mente. Y eso es como si yo Sí, intento escuchar por la nariz, pero la nariz se ha hecho para oler, no para escuchar. claro. Para escuchar tengo que usar la oreja. Gonzalo, y ahí es donde ha venido toda la tergiversación del mensaje, porque Claro, vamos a retrocedernos claro, claro. unos 2 minutos atrás cuando Sí, usted sí, sí. decía el pecado, el error, a alguien se le ocurrió Sí, decir que ya no era error, sino pecado, ¿no? sí. Y el origen de la palabra error, o de la palabra pecado más bien, Gonzalo, viene cuando estaban practicando el tiro de la flecha a Claro, pegarle al blanco allá a la diana, ¿no? errar el objetivo. Entonces, Claro. exacto, entonces cuando fallaban decían pecado, Sí, 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 ¿sí? sí. Pero significa no di en el blanco, erraron. Claro, claro. Alguien le colocó una connotación de orden, Micho, esa connotación o ese peso a esa palabra de pecado ha dado mucho trabajo a los psiquiatras y a los psicólogos, Gonzalo. Sin duda, sin duda. Porque cuando Porque el te lleva pecado a la está ligado al culpabilidad, infierno, claro. claro, Te va lleva, ligado de una vez y nos manda a nosotros a un estado de sufrimiento. Creo que eso ha claro. sido una de las grandes pecados Claro, o bueno, errores, errores. claro, si lo hice intencionalmente para poder hacer notar esa situación que ha venido pasando, que ha hecho que la gente no encuentre en la religión eso que está buscando, y es la tranquilidad y la paz, porque hay una contradicción permanente. Bueno, sí, pero eso, fíjate, eso siendo cierto, también tenemos que comprender que como todo lo demás que ha pasado en la evolución del ser humano, también ha sido necesario. O Ok, sea, es decir, tenemos que cometer esos errores y, ¿sabes? Y sí, esas cosas para luego seguir avanzando. O sí, sea, si ha ocurrido es porque ha sido necesario en el proceso evolutivo. Por eso yo creo que tampoco, o sea, que yo siempre pongo el ejemplo este, ¿no? Si hay un niño en la bañera, cuando tiro el agua sucia de la bañera, no tiro al niño también. No sé si me explico, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, con esto de la religión, A, tenemos que ser respetuosos, sí, B, tenemos que no tirar todo a la basura porque haya 3 o 4 dificultades o errores que tengamos que resolver, ¿verdad? sí, Y además tenemos que darnos cuenta de que mientras el ser humano esté en la época o en la etapa racional, algo semejante a la religión es necesario. Lo que pasa es que ahora estamos moviéndonos de la etapa racional a la etapa mística o contemplativa, ¿no? Como evolución de la humanidad, ¿verdad? Y ahí la religión, pues, no va a tener el papel que tiene ahora, evidentemente, ¿no? Fíjate que uno de los teólogos más importantes del último siglo, Karl Rahner, dijo una cosa que a mí me pareció maravillosa, ¿no? Dijo, la religión del futuro será mística o no será. claro. Claro. Entonces, aquí lo que se Y trata eso es, es lo que está sucediendo ahorita, Gonzalo. claro, esto, tú ves que hay mucha gente, pero Sí. mucha gente, que ya está, entre comillas, abandonando la religión, ¿verdad? Para, O, de alguna manera, sí, subir, ¿verdad?, sí, a la etapa, digamos, mística sí, o contemplativa, ¿no? Fíjate que incluso dentro de nuestra religión católica ya hay muchas voces, ¿eh? Mira, por ejemplo, yo estaba escuchando ayer una conferencia que me pareció muy buena
un amigo mío que es sacerdote católico, que se llama Pablo Dors, ¿verdad? Ah, muy Muy, amigos suyos. sí, 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 muy conocido en un España. hombre muy representativo dentro de la Sí, Iglesia sí. Católica. Sí, sí, y que está intentando abrir brecha en este sentido, ¿no? Bueno, pues en la conferencia que él dio hace poco en Zaragoza, ¿no? Él decía, y me llamó mucho la atención porque me pareció muy acertado, pero decía que si una persona quería ser mística, o sea, quería instalarse, ¿no? En el nivel de conciencia místico o contemplativo, no en el del ego, ¿no? No en el del yo, tenía que desapegarse hasta de la religión. Y eso Wow. te lo estaba diciendo un sacerdote que tiene experiencia contemplativa, ¿no? Sí. También hace poco otro sacerdote muy mayor, casi 80 años aquí, cerca de donde yo vivo en Madrid, pues estaba diciendo lo mismo, ¿no? Entonces ya hay un movimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, hay muchas personas fundamentalistas que van a resistir ese movimiento, ¿verdad? Porque, claro, les da miedo en el sentido de decir, claro, porque mientras tú tienes tus sistemas de creencias, tus ritos, tú tal, el ego tiene seguridad. Claro. Y una de las necesidades del ego de la que siempre hemos hablado es la necesidad de seguridad Sí. física, mental, emocional. Pero claro, si yo voy a trascender el ego, tengo que trascender la necesidad de seguridad. Y por lo tanto, claro, donde te lleve la contemplación puede dar un poquito de miedo al principio porque ¿quién soy yo si ya no sé ni qué pensar, ni en qué creer, o en qué, ¿sabes? O sea, que da un poco de miedo al principio saltar las barreras egoicas, ¿no? Porque el ego Hace, tiene control. sí, hace unos, tal vez un mes, mes y medio atrás, Gonzalo, conversaba con alguien, un ser humano maravilloso, Mm. un ser humano maravilloso, muy religioso, muy Mm. pegado a lo que Mm. hemos venido conversando. Y él en medio de la conversación privada que teníamos los dos aquí me decía, Cristian, yo estoy preocupado. Le dije, ¿por qué? Él a través de la combinación de su mensaje de crecimiento personal, pues iba incluido estos dogmas y hacía esa mezcla de manera constante en todas sus conferencias. Y me decía, Cristian, es que no me están funcionando las cosas. Y me empezó a explicar todo él estaba experimentando, Gonzalo, y yo le decía, le dije, Mm. te lo digo con mucho amor, se lo digo de manera respetuosa, la gente ya no quiere escuchar lo mismo. La No. gente necesita escuchar un mensaje diferente. Mm. Si usted no cambia el mensaje, cada vez tendrá menos oyentes, menos Claro. personas que lo van a querer oír, porque las personas están esperando lo que siempre hemos soñado todos, que es lo que está sucediendo ahora, Gonzalo. Un mensaje de amor, de tranquilidad, Claro. de paz, de armonía, transformador sin dogma, transformación sin dogma. No puedo estar más de acuerdo contigo, porque una vez que ocurre la transformación, el dogma deja de tener sentido. Ya lo ves tú. No sé si me Sí, explico, ¿no? sí, Claro. Entonces, esto que dices es verdad. Pero bueno, en definitiva, yo creo que lo que se trata es de volver a poder interpretar correctamente el mensaje de sí, los grandes maestros espirituales, por ejemplo, de Jesucristo, pero ya desde un contexto más moderno, ¿no? Donde se entiende la evolución de la conciencia, donde se entiende la multidimensionalidad y tantas otras cosas que antes no se entendían. Y entonces, claro, cobra mucho más sentido y sí, es mucho más rico, porque claro, tú sí, lo que no puedes hacer es coger un mensaje místico como el de Jesús y encajonarlo en un cajón, ¿no? sí, Claro, es que no le puedes poner puertas al campo. sí. Claro, y Wow. claro, ¿no? Y entonces no le puedes poner puertas al amor, ¿no? Y no puedes ni siquiera pensar en términos de, oye, o adoptas mis creencias y mis ritos o te condenarás al fuego eterno. Pero Sí, ¿qué narices es eso? No sé si me explico, ¿no? Si muchas veces tenemos ejemplos de personas de otras culturas o de otras religiones que han demostrado tener un nivel de conciencia sí, muy superior a los de la nuestra, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, o sea, fíjate que el otro día, esto está cambiando, ¿eh? Porque, por ejemplo, el propio Papa Francisco, que sí. es la cabeza de En la su religión libro católica, hay una referencia del Papa Francisco.
Claro, claro que las hay, muchas, Sí, porque el sí, Papa Francisco ya está entrando en esto, ¿no? Entonces, el Papa Francisco, por ejemplo, en su primera exhortación apostólica, me acuerdo muchísimo, ¿no? En el punto 243, párrafo primero, lo puedes chequear. sí, Dice, lo chequeé. cuando la ciencia, haciendo un buen uso de su... Claro, la fe no puede... Claro, La tengo anotada por aquí. claro, claro. O por ejemplo, no sé si sabes que el Papa Francisco, esto tú eres mucho más hábil que yo para encontrarlo en YouTube o tus oyentes, pero sé que está en YouTube porque lo he oído, es un vídeo de 2 minutos, no es más, 2 minutos, ¿no? Pero el Papa dice esto textualmente, ¿no? Le hacen una pregunta, está hablando con alguien y el Papa dice, ¿vosotros creéis que un cura o una monja normales son más gratos a los ojos de Dios que Gandhi o Martin Luther King? Uso esos dos ejemplos. No me preguntes por qué, pero son los que él usó, ¿no? Dice, pues estáis muy equivocados y os vais a llevar una gran sorpresa cuando os muráis. Con lo cual, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, el Papa de la Iglesia Católica está diciendo, con otras palabras, pero diciendo que lo que prima es el nivel de conciencia, no lo que creas o dejes de creer o las prácticas religiosas que hagas o no. Y por lo tanto, a partir de ahora, las religiones, Wow. más que centrarse en la salvación de no se sabe qué, ¿vale? Se van a centrar en ayudar a los fieles a subir su nivel de conciencia, que es lo que les va a unir más con Dios y lo que les va a salvar. Pues claro, esta idea de que, mira, yo me muero sin haber cometido ningún pecado mortal y por lo tanto me voy al purgatorio o al cielo o lo que sea. ¿Y ahí qué pasa? O sea, claro, ahí se sigue una purificación en teoría, ¿no? Porque claro, yo todavía no soy Teresa de Calcuta o Gandhi o un ángel, no sé, mi conciencia tiene que evolucionar. ¿Dónde lo voy a hacer? Después, o cómo lo voy a hacer. No se trata de salvarme, se trata Sí. de evolucionar la conciencia y eso es la salvación. No sé si me... No, hoy, Gonzalo, estoy seguro que todas las personas que están conectadas con nosotros estamos llegando, yo a la cabeza de este comentario, a un proceso de entendimiento maravilloso. Hijo, me alegro mucho. Maravilloso, oh, maravilloso, Gonzalo, maravilloso. Yo estoy muy contento de lo que se viene haciendo y más, cada vez que tenemos un encuentro, usted nos aporta más claridad. Esa claridad, y es verdad que se lo digo, que a mí me empieza a echar humo en la cabeza, ¿no? Voy a Hijo, colocar aquí esto una... llegará un momento que se acabará porque ya no sabré qué decir, pero bueno. No, no, es muy difícil porque es que la vida tiene muchas líneas, Gonzalo. Los seres humanos vivimos muchas situaciones, Sí, claro. ejercemos muchos roles. Cuando nosotros podemos empezar a hablar de espiritualidad en el mundo de los negocios, espiritualidad en el deporte, Sí, sí. espiritualidad al cocinar. Uno diría, ¿hay relación? Claro, todo absolutamente tiene relación. Pero hoy, con con esto que usted nos está compartiendo de manera magistral, yo creo que vamos entendiendo todos de una manera muy clara cómo debe ser esa relación. ¿Qué es realmente lo válido? ¿Qué cosas cada uno decide si salta a aquellas cosas que lo está obstaculizando o se queda todavía en ese proceso? Pero vamos entendiendo que hay dos caminos y que los resultados de cada camino son distintos y cada uno elige el resultado que quiere vivir. Sí, hijo, mira, yo en esto, Cristian, quizá tenga una experiencia única, ¿no? O sea, una experiencia especial, ¿verdad? Porque, bueno, de la misma manera, cuando hablábamos del dinero y la espiritualidad, por haber sido empresario y tal, pues también tenía cierta experiencia, no era solo ya una idea, ¿no? O sea, dijo, yo en la primera mitad de mi vida yo fui muy religioso, ¿verdad? Y sé perfectamente dónde me llevó eso y dónde no me llevó, ¿verdad? Y en la segunda mitad de mi vida, yo de alguna manera viré de camino un poco y me metí de lleno en el tema de la transformación espiritual, ¿no? Y te puedo asegurar que, Sí, bueno, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? sí. Y yo no conozco, no digo que no lo haya, pero yo no lo conozco y he conocido a mucha gente muy religiosa, pero yo no he conocido una persona muy religiosa con paz interior imperturbable, no lo he conocido. Sí. Al contrario, cuando Sí, alguien dice algo diferente,
Uf, inmediatamente se perturba. Y es que claro. eso Eso es es parte, parte, claro, de la claro, rigidez mental. Claro, es claro, que a partir de ahí ya no puede sí, haber paz, porque paz es ausencia de sí. perturbación. Tú Gonzalo, fíjate como yo, Jesús no se perturbaba con nada claro, y hablaba con las prostitutas, con los paganos, con los recaudadores de impuestos, con todo el mundo. no, Pero él no se los perturbaba. que se perturbaban eran los que estaban al lado. Claro, claro, de tanta maravilla, ¿no? Claro, Me claro. voy a permitir, Gonzalo, Sí, leer esto de su libro. cómo no. Por si les comparto con mucha alegría que ya terminamos la primera parte. Ahora viene una segunda parte de un proceso que es más largo, más dispendioso, pero más lindo también. Ya terminamos la primera parte de grabar el audio de todo el libro de Gonzalo. Ya está grabado. Qué bien. Tomó un buen tiempo. Ahora viene un doble de tiempo de inversión en la edición. Le decía a Gonzalo que el mes de marzo, el mes próximo, esperamos tener ya todo esto en audio para aquellas personas que quieren escucharlo y que cada día lo vamos a hacer en unas pequeñas dosis para que podamos irlo procesando de muy buena manera. Dentro de esos audios va a aparecer esto, que lo voy a leer aquí de manera textual. Dice, hay un punto en la última exhortación apostólica del Papa Francisco, año 2013, que es muy importante y puede ayudar a centrar el tema. Se trata del punto 243 que dice así. La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias, al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón, a ver, paso aquí, que la razón no puede negar, la fe no la contradice. Los creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que les agrada y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada adquiera el peso de un dogma de fe. Pero en ocasiones algunos científicos van más allá del objeto formal de su disciplina y se extralimitan con afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia. En ese caso no es la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero. Me pareció maravilloso, que lo tengo subrayado y muy... Es muy bueno. Mira, todas las ¡Wow! encíclicas del Papa Francisco, todos los escritos. El otro día estaba hablando yo con un familiar mío que es un hombre también muy buena persona y muy serio y preparado, ¿no? Y es católico, es religioso. Y él me decía, es que fíjate, a mí me gusta mucho más el Papa Francisco cuando lo leo que cuando lo oigo. Como diciendo que cuando, sí, que cuando en sus escritos ha tenido unas encíclicas luego muy buenas, ¿no? Por ejemplo, Amores Laetitia, creo que se llama una, y las tengo, Laudato Si, la ecología, o sea, él ha hecho escritos muy buenos, ¿no? Ya proponiendo una serie de estos cambios. Ese punto que tú me has leído a mí me parece extraordinario, porque es cierto, dice, cuando la ciencia, haciendo un buen uso de la ciencia, determina algo, como eso está visto desde los ojos de la ciencia se ocupan de lo más fundamental. Por lo tanto, la fe no puede contradecirlo. Tú imagínate una religión que te dijera, hombre, como el agua es H227, pues a partir de ahí levantar la mano y dice, por favor, cállese usted, el agua es H2O, no H227. Entonces, a partir de ahí, usted construya lo que quiera, pero no a partir de H227. Ahora, también es verdad que muchas veces hay algunas personas que quieren una verdad que a ellos les Sí, parece divertida, aunque no esté científicamente suficientemente comprobada, pues quiera cambiar todos los dogmas. Mire, eso tampoco se debe hacer. Cuando la ciencia precisamente es ciencia porque puede ser verificada. Bueno, pues cuando esté verificado, cambiará lo que tenga que cambiar. Te pongo un ejemplo si quieres. Mira, claro que sí. el agua es H2O, eso está verificado. Por ejemplo, todo lo que existe en el universo está hecho de energía más información, energía informada. Eso está verificado. Entonces, no puede haber ninguna fe que contradiga eso. Ahora, yo, por ejemplo, tengo la opinión
de que la teoría holográfica de la realidad física va a resultar cierta. Eso es una opinión que yo tengo, ¿vale? ¿Y por qué? Pues basada en todos mis estudios de la física moderna y de los argumentos y de las pruebas presentadas. Me parece que es inevitable que esto vaya a resultar así. Ahora, ¿te podría yo decir a ti que esto al día de hoy está absolutamente comprobado y verificado? Pues no. ¿Me explico? Ahora bien, si la realidad física resultara ser holográfica, como siempre han dicho los místicos, acuérdate que los Vedas y los Vedantas siempre han dicho que la realidad física es ilusoria, ¿verdad? Que es lo mismo que decir holográfica, ¿no? Con lenguaje antiguo. Es que todo eso nos obligaría a un enorme cambio de metafísica, ¿sí o no? Claro. Claro. Una Entonces, verdad que claro, transformaría todo lo que claro, estamos viviendo. claro, claro. Es que nos haría espirituales a todos ya, ¡pum!, de golpe. Porque claro, nos sacaría de lo material porque nos demostraría que lo material no tiene realidad, no Claro, existe. No existe. Bueno, existe como una realidad relativa, como existe una película de cine. ¿Existe una película de cine? Hombre, sí. Hay una cinta, ¿verdad? sí, Bidimensional, pasas una luz y proyectas. Ok. Pero la película en sí no tiene realidad. O sea, había unos actores que han grabado. O sea, me explico, ¿no? sí, Entonces, si la realidad física resultara ser holográfica, y yo creo que así será, y en breve se demostrará sí. ya totalmente, pues entonces eso va a cambiar muchas verdades de fe, claro que sí. Y el Papa ya lo está diciendo. Pues yo les muestro lo que están escribiendo este grupo hermoso de personas, gente maravillosa, Gonzalo. Mire lo que están escribiendo. Hijo mío. Ojo con lo que están escribiendo. Dice Sonia, estas charlas deberían darse 2 veces a la semana. Por ejemplo, martes y jueves, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es que Ser Energía dice, muy de acuerdo, Sonia, 2 veces por semana. No, aquí se va a armar un sindicato, ¿no? Un sindicato de personas que están muy contentas con Sí. todo lo que estamos viviendo y con todo lo que estamos aprendiendo. Este tema continúa, mi querido amigo. Hoy ha sido un encuentro maravilloso, hermoso. Siempre quedan muchos temas que van apareciendo, pero también muchas dudas que van también archivándose cuando vamos empezando a ver esa luz, esa vida, esa relación con Dios y con el universo de una forma diferente. Yo celebro mucho su vida, celebro mucho que un día haya dicho, venga, 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 ya quiero entender esto, porque eso está haciendo que muchas vidas también estén llegando a experimentar esa misma verdad sin tener que hacer lo que usted hizo, mi querido amigo, que seguramente en su momento no fue nada fácil, pero también siento que atrás de esa decisión había una misión, y una misión que usted la está cumpliendo a cabalidad, y por eso este canal, nosotros aquí nos enorgullecemos y nos honramos de poder ser esa apertura para que sigamos haciendo este trabajo, mientras que el jefe arriba de Vía Libre, aquí estaremos haciéndolo jueves tras jueves. Pues encantado, Cristian, y de verdad me gustaría poder contestar todas las preguntas que pueda de las personas que nos han escuchado. Oye, a lo mejor esto a lo mejor que digo es una tontería, Sí, ¿no? Pero a lo sí. mejor un día, pues puedes tú pedir a la gente que nos lleva ya escuchando 14 Bueno, semanas vamos a hacerlo ya. que te haga una lista de dudas, de preguntas, de Sí, tal, y hacemos una conferencia un claro. jueves sin tema, simplemente con todas las preguntas El que hayan próximo quedado jueves, abiertas el próximo jueves. para Pues que las personas ya sepan, tenemos casi 1000 personas conectadas con sí, nosotros sí, y los que lo van a ver pronto. El claro. próximo jueves, hoy estamos a, ¿qué fecha? 2. El Dos, sí, próximo sí, jueves 9. sí. Alisten ustedes todas las dudas y todas las preguntas que tengan. Le vamos a dedicar, yo estaba que le proponía exactamente lo mismo. Telepatía. Sí, sí, estaba que le proponía exactamente lo mismo porque hay un momento en que vamos a hacer como una pausa y Sí, no la pausa de dejar de no, estar, no, al no, sí. contrario, la pausa de darle orden Orden, a algunas cosas para que vayamos entendiendo, ¿no? Y a veces, lógicamente, ese orden tiene un principio y el claro. principio es entender quiénes somos y hacer como todo un repaso magistral donde yo me daré muy calladito por aquí atrás y escucharé a Gonzalo. Y parte de ese proceso son esa sección de preguntas que las haremos, si a usted bien le parece, mi querido amigo, el próximo jueves.
Me parece muy bien, me parece muy bien porque yo a veces no tengo contacto, posibilidad de contacto pues con los oyentes, ¿no? Claro, Y sé que a veces ponen preguntas en el chat sí, o tal, y digo, bueno, pues como ya hemos hablado de muchas cosas, sí, claro, esta información no es sí, sencilla, hay que sí, darle muchas vueltas, ahí me llevó muchas miles de horas, ¿no? El poder, sí, entonces digo, bueno, pues si te mandan una lista de preguntas, las sí, personas que tengan preguntas o inquietudes o casos prácticos sobre los que le gustaría comentar algo, preguntar claro, algo, pues yo estaré encantado de poder, hasta donde yo sepa o pueda, pues dar sí. las respuestas adecuadas, ¿no? Tenemos 8 días para las 8. personas que no han visto todos los encuentros con Gonzalo para que los vean, Sí, sí. para que no bueno, para que aclaremos dudas, más no para que preguntemos lo que se ha hablado varias veces. Es importante Sí. que sea para aclarar dudas. Oye, Gonzalo, la vez pasada usted dijo en el nivel de conciencia esto, pero yo no lo entendí. Perfecto. Perfecto. Entonces, porque eso nos va a invitar a estudiar, Claro. ¿correcto? Por eso Correcto. hago esta salvedad y hago esta anotación. Estudiemos, sentémonos. Yo les digo mucho con el corazón, toda mi alma, sentémonos a estudiar, escuchemos el programa con Gonzalo, tomemos apuntes, preguntémonos un poco, hagamos la reflexión. Ahí es donde viene el gran crecimiento, no por ver este programa, no por Claro. ver el encuentro solamente, porque hay cosas que si uno se las pregunta a las personas mañana, ya no se acuerdan, ya no nos Bueno, acordamos, claro, claro. Hay que ya no nos bajar. acordamos. Igual que Hay cuando que- vamos a misa, Mm. Gonzalo, ¿no? Y estamos allá sentados y cuando usted sale le dice a la persona, ven, ¿y qué tal? Lindo lo que dijo el padre, ¿no? Digo, ¿qué dijo? Yo, ¿Qué dijo? Estábamos distraídos. Sí. completamente. Entonces la idea es que aquí nos volvamos estudiantes porque tenemos que aprovechar esa bendición que Dios nos da de tener una persona al frente como usted que le ha dedicado miles de horas a tratar de comprender y ha comprendido de manera maravillosa el mensaje y nos lo está colocando, como decimos nosotros aquí en Colombia, ¿no? En bandeja, servidito en bandeja para aprovecharlo. Lo único con lo cual debemos responder es sentarnos como estudiantes juiciosos a revisar todo lo que tenemos aquí, que estoy muy feliz, se lo digo de corazón, Gonzalo, muy feliz, muy tranquilo, muy en paz de ver cómo crece el número de personas que se conectan con esto que estamos haciendo. Y lo digo con todo el amor del mundo, que es lo más importante que el canal está haciendo. Es lo más importante. Y lo digo con mucho amor y con mucha conciencia y mucha responsabilidad, porque aquí estamos transformando nuestra vida, estamos elevando nuestro nivel de conciencia, estamos generando un despertar. Las otras cosas que estamos haciendo en el canal son maravillosas, son lindas, véanlas también, acompáñenos. Pero esto, yo siento, esta mañana se lo decía a mi señora en el desayuno, cuando estábamos compartiendo, Gonzalo, le dije, me siento feliz de saber que Gonzalo está cumpliendo su misión y yo la mía, llevando este mensaje a todos los que están listos, con su corazón y su mente abiertos, para transformar realmente ese regalo llamado vida. Así que mi amigo, millones de gracias, se le quiere mucho, gracias por todo. Gracias a vosotros y hasta el próximo jueves con las preguntas. A todos ustedes un abrazo, muchas bendiciones, como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida a estudiar, el mejor día de sus vidas. Un abrazo para todos. Muchas gracias.